Bienvenidos una vez más al canal de dispositivos digitales. En esta ocasión vamos a comenzar con un curso de electrónica, partiendo desde los puntos más básicos hasta pasando por la electrónica analógica, la electrónica digital. En la transición de estas, pues vamos a estar viendo también diferentes ejercicios y diferentes prácticas, pues para complementar la información teórica. El objetivo principal de este curso es dotar de conocimientos teóricos y prácticos de electrónica básica para que las personas que lo tomen sean capaces de analizar y entender el funcionamiento de circuitos electrónicos y sus componentes en general. El contenido de esta presentación o de este curso pues está comprendido en generalidades que vienen siendo conceptos básicos y generales que se van a estar utilizando a lo largo del curso de electrónica. Y después vamos a enfocarnos en lo que son las resistencias, capacitores, bobinas y transformadores, diodos, transistores, y también ver la ley de Ohm y cómo se pueden calcular estos valores, sobre todo resistencias y capacitores. Y al término de la teoría, pues empezar a complementarlo con prácticas para que quede un poquito más claro. También la intención de todo esto es generar crear nuestra propia fuente de poder, ya sea una regulada o una normal. Eso lo vamos a ir viendo después de que se termine la teoría. Bueno, comenzando con las generalidades, del lado izquierdo pueden ver los múltiplos y submúltiplos decimales, que vienen siendo tera, giga, mega, kilo, pues que son muy utilizados en matemáticas y en otras, por ejemplo en física también o en química. Bueno, en este caso en la electrónica nosotros ocupamos sobre todo lo que viene siendo los mega ohms y los kilo ohms en cuanto a resistencias, y por ejemplo los mili o el submúltiplo mili, pues lo utilizamos en lo que son en el voltaje o en el amperímetro, muchas veces en electrónica analógica sobre todo, y en electrónica en general pues se utilizan valores muy pequeños de voltaje y de amperaje. Pero en cuanto a las resistencias, pues sí se pueden utilizar valores muy grandes, como pueden ser 2 mega ohms, 1 kilo ohm, etcétera. Bueno, conceptos básicos que nosotros vamos a estar escuchando, por lo general son conductor, que es cualquier material capaz de conducir la corriente eléctrica. ¿A qué nos referimos con corriente eléctrica? Pues es el flujo de carga negativa, que son los electrones a través de un material conductor. El aislante, que es un material que obstruye totalmente el paso de la corriente, por ejemplo, mica, porcelana, madera, etcétera. Un semiconductor es un material que naturalmente no es conductor, pero mediante un tratamiento químico puede llegar a ser conductor, por ejemplo el silicio y el germanio. Ahora bien, los tipos de señal que se están utilizando o que vamos a estar utilizando, pues son las señales sinusoidal, la señal cuadrada por la forma que tiene, y la triangular. La señal sinusoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable. ¿Qué es continuamente variable? Que a lo largo de pasar de su máximo a su mínimo hay ciertos valores que puede ir tomando la señal sinusoidal. A diferencia de la cuadrada, que los valores solamente tenemos un valor máximo y un valor mínimo, que quiere decir que podemos pasar aquí del valor 1. Si tenemos aquí un valor 1, por ejemplo, pasamos directamente al 0. Y otra vez volvemos a pasar al 1 y al 0. Y por ejemplo, si nosotros tenemos en la señal sinusoidal un valor 1 y un valor 0, en este rango, cuando está bajando la señal sinusoidal al llegar al 0, puede tomar infinita cantidad de valores. Entonces, a eso se refiere cuando tiene, a través de un tiempo continuamente variable, un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo. Que si nosotros marcamos el eje cartesiano, pues aquí tenemos el eje de las y y el eje de las x. También responde de la misma forma a todas las corrientes destinadas a generar los campos electromagnéticos de las ondas de radio. Bueno, esa es la forma que tienen las ondas de radio. Como les comentaba, pues la onda cuadrada alterna su valor entre dos valores extremos, el del 1 al 0, por ejemplo, sin pasar por valores intermedios. Al contrario de lo que sucede con la onda senoidal o la onda triangular. La onda triangular es un tipo de señal periódica que representa unas velocidades de subida y velocidades de bajada, slew rate, que son constantes. Lo más habitual es que sea simétrica
es decir, que los tiempos que hay de subida como de bajada, pues sean iguales. La frecuencia y el periodo es algo que nosotros vamos a estar viendo respecto a las señales. La frecuencia pues es el número de veces que se repite un evento en la unidad de tiempo, que es un segundo, y el periodo o el tiempo es el cual se cumple un evento ciclo. Entonces, esto es proporcional. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la frecuencia y tenemos en un tiempo de 20 segundos, bueno, nosotros ponemos 1, porque esta es una constante, sobre el tiempo inicial, tiempo cero, o en este caso, el periodo de tiempo que nosotros conocemos, pues es de 20. Esto nos va a dar 0.05 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la frecuencia o número de veces que se repite este evento en un determinado tiempo, en un determinado segmento. Aquí podemos ver la frecuencia, pues está expresada en hertz. Y nosotros, por el contrario, si nosotros conocemos la frecuencia, bueno, podemos conocer también el tiempo en el que esta frecuencia está sucediendo. Simplemente hacemos la sustitución de nuestro despeje correspondiente en la fórmula y podemos tener ese resultado. Ahora, la simbología usada para elementos electrónicos, pues es la simbología más básica o son los elementos con los que más vamos a estar trabajando, que es una resistencia fija, que está aquí. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de qué se trata. Los capacitores, polarizado o no polarizado, una bobina, una tierra o el negativo de una batería, ¿verdad? Nosotros cuando vemos una pila, por ejemplo, pues nos marca cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Una tierra física o chasis, pues aquí podemos ver cuál es la conexión a tierra física, ¿verdad? El diodo rectificador, un diodo Zener, diodo emisor de luz, una lámpara, un transformador, un interruptor, los transistores que pueden ser tanto NPN como PNP, que eso también lo vamos a explicar cuando lleguemos al punto de transistores, las bocinas, un medidor y un circuito integrado. Bueno, estos son los elementos. Esa es la simbología de los elementos con los que vamos a estar trabajando, y aquí podemos pues estar viendo cuáles son físicamente el tipo de elementos. Por ejemplo, en los capacitores pues podemos encontrar electrolíticos o podemos encontrar cerámicos, dependiendo la aplicación que le vayamos a dar y cuál nos conviene. También los circuitos integrados, no todos son iguales, todos tienen funciones diferentes, algunos están en su interior contienen pues compuertas lógicas que nos dan resultados. A veces todas son entradas y nada más tenemos una salida. Bueno, eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, los elementos electrónicos básicos con los que vamos a estar trabajando, bueno, entramos ya a lo que viene siendo las resistencias. Es una medida a la oposición al flujo de corriente en un circuito. Se mide en ohmios, este es el símbolo de las resistencias, se simboliza con la letra griega omega. Su nombre pues es en honor a George Simon Ohm de 1784 a 1854 y se le atribuye la formulación de la ley de Ohm, que vamos a ver un poquito más adelante. Todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de la corriente, y como podemos ver en este GIF, bueno, este es el símbolo, podemos ver que el voltaje quiere pasar, vemos la corriente que está atravesando, y la manita que estábamos viendo, bueno, eso simboliza la resistencia al flujo de electrones. Es básicamente explicado así a grandes rasgos. Nosotros cuando estamos trabajando con resistencias en electrónica, pues vamos a encontrar este tipo de elementos electrónicos, son, para la redundancia, llamadas resistencias, y las podemos encontrar de 4, 5 y hasta 6 bandas, o inclusive podemos encontrar de menos bandas. Todos tienen un código de colores. En este caso, bueno, el código de colores para 4 bandas. Nosotros podemos notar aquí el ejemplo de esta resistencia, y es primera banda, segunda banda. La tercera banda es el multiplicador. En este caso tenemos el valor en la primera banda, la segunda banda es otro valor, el multiplicador, y al último tenemos la tolerancia. Y en esta tablita aquí están los colores. Por ejemplo, podemos en esta resistencia, pues el color azul tiene un valor de 6, entonces aquí sería un 6. El color rojo es la segunda banda, sería 2. Voy a ponerlo aquí arribita, 2. La tercera banda, en este caso, pues tenemos que vamos a multiplicar 62 por
100.000. Es el color verde. Y esto nos entrega una tolerancia. El color dorado es la tolerancia de más o menos 5% en cuanto al valor de esta resistencia. Esta resistencia puede tener hacia arriba un 5% más o hacia abajo un 5% menos. El código de colores para resistencia de 5 bandas, pues tenemos que en el primer valor, primero, segundo y tercero, vamos a tener valores. Por ejemplo, aquí es rojo, tendremos un 2, el amarillo tenemos un 4, el color morado o violeta tenemos el número 7, 247, y lo vamos a multiplicar por el color naranja, que en este caso viene siendo 1000. Lo multiplicamos por 1000, quiere decir que agregamos 1, 2, 3 ceros. Nos da 247.000 ohms. Obviamente esto pues es un número grande para colocarlo en el valor de una resistencia, o nosotros no llegamos a pedir o a comprar una resistencia de 247.000 ohms. Simplemente pues podemos simplificar esto, ya sea con los múltiplos que habíamos visto al principio de kilo ohms y mega ohms. Es aquí donde los utilizamos, y tenemos una tolerancia de más 1% porque esta última banda es el color café. Cuando nosotros tenemos el código de colores para resistencias de 6 bandas, bueno, los primeros 3 colores nos indican los valores. Podemos ver aquí el azul es 6, el violeta es 7, el negro es 0. Multiplicamos por la banda café, que en este caso son 10, serían, vamos a multiplicar por 10. El color plata pues nos está dando la tolerancia, que tenemos el 10% de más menos de tolerancia. Y el último color que nosotros tenemos en el código de colores de 6 bandas nos está dando las partes por millón, pero es cuánto cambia el valor de esa resistencia cuando la temperatura varía 1 grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en este caso tenemos 50 ppm. ¿Por qué? Porque es rojo. Como la especificación ppm significa partes por millón, dice una resistencia con 50 ppm cambia en la 50 millonésima parte de su valor cuando la temperatura cambia 1 grado centígrado. Ahora bien, la potencia de una resistencia no se indica por medio de las bandas de color. La potencia de una resistencia depende de su estructura física y del tamaño del cuerpo de la resistencia. Cuando más grande es una resistencia, pues más energía eléctrica puede transformarse en calor y liberarla en el ambiente sin ser dañada. Ahora bien, entrando un poquito en la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Cuando se enuncia de forma explícita como tal, significa que tensión es igual a corriente, en este caso tenemos aquí, tensión es igual a corriente por resistencia, o los volts es igual a amperios por ohmios, o voltaje por amperaje por ohms, o por resistencia. Bueno, la ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán George Ohm, que habíamos visto cuando estábamos viendo lo de resistencias, y aborda las cantidades clave en funcionamiento de los circuitos. Por ejemplo, la ley de Ohm dice que es tensión. Nosotros aquí la vemos con la letra E, que es del voltaje. La unidad de abreviatura pues es el volt, ¿verdad? El rol en los circuitos que tiene pues es la presión que desencadena el flujo de electrones. Y en caso de que se esté preguntando, pues se está preguntando, la E o es el voltaje, es la fuerza electromotriz, o es el término que se acuñaba antes a la tensión. La corriente, el símbolo es la letra I. La unidad de medida pues es el amperio, ¿verdad? En este caso lo abreviamos con la letra A mayúscula. Es el caudal de electrones, y pues I significa intensidad. Por último tenemos la resistencia. El símbolo de la ley de Ohm pues es la R, aquí lo vemos también, la resistencia, esta era corriente. Y la unidad de medida es el ohmio. Es en el rol o qué es lo que representa esta resistencia o a qué se refiere, pues es el inhibidor de flujo, y es la letra griega omega. Esto es lo que representa, pues el símbolo que tenemos aquí es una letra griega. Ahora, si se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero. Simplemente se debe modificar la pirámide. Vaya, estamos haciendo unos despejes aquí. Si nosotros queremos conocer el valor de la resistencia,
Pues mira, aquí queremos conocer el valor de la resistencia, pues simplemente es cuestión de dividir el voltaje entre la intensidad o el amperaje, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí los volts entre el amperaje y ya podemos conocer el valor de la resistencia. Si nosotros queremos conocer el valor de la resistencia y conocemos el valor del amperaje y conocemos el valor del voltaje o de la tensión que está circulando por el circuito y conocemos el valor de la resistencia, pues nosotros podremos calcular el amperaje. Y si nosotros queremos conocer el voltaje, pues simplemente multiplicamos la intensidad de la corriente, que en este caso pues está dado en amperes, y por el valor de la resistencia y tendremos este valor. Nota, la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. En lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, nosotros podemos determinar el valor de R o R total mediante la variación por sobre la ley de Ohm. Bueno, continuando con las resistencias, vamos a ver estos ejemplos de cómo se aplica la ley de Ohm. Por ejemplo, en este primer circuito que tenemos aquí arriba, dice que si se conoce la tensión y la corriente, ¿cuál sería el valor de la resistencia creada para la lámpara? Bueno, nosotros recordemos la fórmula de la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, o en este caso E es sobre I. Nosotros conocemos el valor del voltaje, que serían 24 volts, sobre el valor de la intensidad o la corriente, que serían 6. Aquí tenemos volts y aquí tenemos amperes. Esto nos da como resultado 4 ohms. Ese es el valor que está ejerciendo, o es la resistencia que está ejerciendo esta lámpara en este circuito específico. Bien, ahora nosotros cuando veamos el valor busquemos el valor de una resistencia total en un circuito en serie, como es el que tenemos aquí, es el caso que conocemos el valor del voltaje o la tensión que circula por que tenemos ejerciendo en este circuito. Bueno, conocemos el valor de la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, con valores de 10 ohms, 5 ohms y 15 ohms respectivamente. El circuito en serie es muy fácil, simplemente tenemos que sumar los valores de las resistencias, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, resistencia n, que quiere decir pues que sea el número infinito de valores que nosotros tengamos de resistencias. Bien, sustituyendo, nos queda de la siguiente manera: R total es igual a 10 ohms más 5 ohms más 15 ohms, dando como resultado pues 30 ohms. Y esto lo podemos simplificar en nuestro circuito de esta manera. Si nosotros queremos conocer el valor del amperaje o de la intensidad, pues simplemente efectuamos la ley de Ohm como habíamos visto anteriormente. Regresemos aquí un pasito, y si nosotros queremos conocer el valor de la intensidad o del amperaje, pues simplemente vamos a dividir el valor del voltaje sobre la resistencia. Nosotros tenemos el valor del voltaje sobre la resistencia y nosotros podemos tener el valor del amperaje. Ahora bien, en circuitos paralelos se hace de la siguiente manera. Es un poquito más compleja la fórmula. Nos dice que para R total nosotros tenemos que dividir 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia n. Quiere decir pues el número infinito de resistencias que tengamos. En este caso tenemos 3 resistencias con valores de 10 ohms, 5 ohms y 15 ohms. ¿Cómo sustituiríamos nosotros esto en la fórmula? Pues de la siguiente manera: el 1 seguimos teniendo una constante sobre 1 entre 10, que es el valor de la primera resistencia, más 1 sobre 5, que es el valor de la segunda resistencia, más 1 sobre 15, que es el valor de la tercera resistencia. Haciendo estas operaciones por individual, nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 0.1, que es el resultado de 1 entre 10, más 0.2, que es el resultado de 1 entre 5, más 0.06. Y nos queda de la siguiente manera: 1 sobre, sumamos todo esto y nos da 0.36. Bien, ahora sí efectuamos la división que tenemos, que sería 1 sobre 0.036, nos da como resultado 27.77 ohms. Ese es el valor total
de, de la resistencia en este circuito específico, y también nosotros ya tendríamos el valor del voltaje, que serían 5, el valor de la resistencia, que sería 27.77. Nos faltaría conocer el valor del amperaje, que simplemente lo sacamos nuevamente con la ley de Ohm. Bien, esto es para las resistencias, recordando el contenido que nosotros vimos hasta hace un momento de nuestro programa, o cuál va a ser el contenido de esta presentación o de este curso de electrónica. Bien, nosotros ya vimos lo que son las generalidades y también ya vimos lo que vienen siendo las resistencias en el marco teórico, en la teoría. Nosotros ya conocemos un poquito ahora acerca de las resistencias y cuáles son los conceptos básicos y alguna simbología que nosotros vamos a estar utilizando. Para el siguiente video vamos a seguir con capacitores, después bobinas transformadores, diodos, transistores, y al final de todo esto pues empezaremos con las prácticas para reforzar lo aprendido. Y si tienen alguna duda, pues también les dejo el correo de contacto o lo pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse para que este contenido le llegue a más personas. Gracias.